Loría Mendoza, de 32 años, estaba acostumbrada a ser la hija olvidada. Mientras su hermana Blanca era elogiada por cada logro menor, Loría había aprendido a esperar silencio, o peor, comparaciones. Aún así, cuando sus padres fallecieron, se presentó a la lectura del testamento por deber, no por expectativa. Fue entonces cuando Blanca se inclinó con una sonrisa ensayada y susurró: «Todo es para mí, obviamente. Es lo que ellos siempre quisieron». El abogado de su padrino aclaró su garganta, abrió el último sobre y sonrió directamente a Loría. Porque algunas herencias no se tratan de dinero, se tratan de verdad, y a veces aquella a quien ignoraron es en quien silenciosamente más confiaron. En el mirador, la cabaña de su padrino Eduardo en Valle de Bravo, Loría descubrirá un secreto familiar que cambiará para siempre su entendimiento del pasado y revelará por qué sus padres mantuvieron distancia todos estos años. Un legado de redención espera ser completado, y Loría deberá decidir si está dispuesta a cargar con la responsabilidad que sus padres secretamente confiaron en ella, no en la hija perfecta que el mundo veía. Suscríbete al canal para seguir el viaje de Loría. Lo que sus padres intentaron enterrar, el abogado lo sacó a la luz, y la historia apenas comienza. Capítulo 1. La hija olvidada. La lluvia de la Ciudad de México golpeaba contra las ventanas de Hernández y Asociados, una banda sonora rítmica para el final de una era. Loría Mendoza alisó su sencillo vestido negro, un marcado contraste con el conjunto de diseñador de su hermana Blanca. A los 32 años, Loría había aceptado hacía tiempo su posición en la jerarquía familiar, la hija confiable pero poco notable, eclipsada para siempre por la deslumbrante presencia de su hermana. La sala de conferencias era toda caoba pulida y dinero antiguo, muy parecida a la vida de sus padres. Fotos familiares alineadas en la credenza detrás del escritorio del señor Hernández, Loría notó que aparecían precisamente 3 de los 12 marcos. Algunas cosas nunca cambian, incluso en la memoria. Señorita Mendoza. El señor Hernández asintió primero a Blanca. Siempre lo hacían. Luego, casi como una ocurrencia tardía, y señorita Mendoza. Blanca se echó su cabello perfectamente destacado sobre un hombro. A los 35 años, había maestrado el arte de parecer simultáneamente afligida y glamorosa. «Gracias por organizar esto tan rápidamente, Ricardo. Tengo un vuelo a Valle de Bravo mañana por la tarde». Loría mordió la lengua. Sus padres ni siquiera estaban enterrados todavía, y Blanca ya estaba planeando su escape a la casa del lago. Por supuesto», murmuró el señor Hernández, revolviendo papeles con importancia. «Entiendo que este es un momento difícil para ambas». El peso de la ausencia de sus padres se sentía extrañamente desigual en los hombros de Loría. Elena y Guillermo Mendoza habían sido pilares de la alta sociedad mexicana, generosos con sus donaciones a la caridad, tacaños con su disponibilidad emocional. Sus muertes repentinas en un accidente de helicóptero privado habían sido impactantes, pero el duelo de Loría era complicado, enredado con décadas de expectativas no cumplidas y palabras no dichas. «Antes de comenzar», continuó el señor Hernández, «hay alguien más que se unirá a nosotros. Su padrino especificó». La puerta se abrió y entró un hombre más joven. No podía ser mucho mayor que Loría, con ojos amables detrás de gafas de carey y un maletín de cuero que parecía demasiado casual para el sombrío entorno. «Disculpen mi tardanza», dijo extendiendo su mano. «Miguel Lazcano. Me encargaré de los detalles específicos de las adiciones de su padrino Eduardo al testamento». Las cejas perfectamente depiladas de Blanca se dispararon. «¿Eduardo? ¿Qué tiene que ver él con todo esto?». Loría permaneció en silencio, recordando a su padrino con cariño. Tío Eduardo, como lo llamaban, había sido compañero de universidad de su padre y amigo de toda la vida. A diferencia de sus padres, siempre había recordado los cumpleaños de Loría, enviado regalos de Navidad considerados y una vez, memorablemente, asistido a su graduación universitaria, cuando sus padres habían estado inevitablemente detenidos en una gala benéfica. El señor Hernández se aclaró la garganta. Como decía, Eduardo Blanco hizo ciertas
provisiones que se cruzan con el testamento de sus padres. El señor Lascano representa su patrimonio. Blanca dejó escapar un suspiro exagerado. ¿Podemos llegar al punto? La casa en las Lomas, el apartamento en Polanco, la cartera de inversiones. Lori observó a su hermana enumerar los activos de sus padres como elementos de una lista de compras. Ella misma había venido sin esperar nada. Había construido su modesta vida como ilustradora de libros infantiles sin ayuda familiar, su pequeño apartamento en la Condesa lleno de obras de arte en lugar de reliquias familiares. El señor Hernández se ajustó las gafas. Bien, entonces, al asunto en cuestión. Abrió una carpeta gruesa, con el sello oficial del Estado de México estampado en su portada. El último testamento de Elena y Guillermo Mendoza. Mientras comenzaba a leer a través de la jerga legal estándar, Blanca se inclinó cerca de Loria y su perfume caro invadió el espacio de Loria. Con una sonrisa ensayada que no llegaba a sus ojos, susurró: «Todo es para mí, obviamente, es lo que ellos siempre quisieron». Loria encontró la mirada de su hermana sin parpadear. Hace 20 años esas palabras habrían calado hondo. Ahora simplemente confirmaban lo que siempre había sabido. El señor Hernández continuó hablando sobre activos y distribuciones. La casa del lago para Blanca, el apartamento en Polanco para Blanca, la participación mayoritaria en Empresas Mendoza para Blanca. Loria miró la lluvia preguntándose por qué había venido. Quizás alguna parte infantil de ella había esperado, no herencia exactamente, sino reconocimiento, alguna señal de que les había importado. ¿Y ahora?, dijo el señor Hernández, luciendo incómodo por primera vez. Llegamos a una adición inusual. Miró a Miguel Lascano. Quizá debería explicar esta parte. El abogado más joven asintió y sacó un sobre sellado. Eduardo Blanco hizo una enmienda a su propio testamento el día después de que sus padres finalizaran el suyo, con su pleno conocimiento y consentimiento. Blanca puso los ojos en blanco. ¿Qué tiene eso que ver con algo? Miguel Lascano abrió el sobre con dedos cuidadosos. Tras el fallecimiento de Guillermo y Elena Mendoza y la ejecución de su testamento, Eduardo Blanco ordena que este sobre final sea abierto y su contenido revelado solo en este momento. Loria sintió que algo cambiaba en la atmósfera de la habitación. El señor Hernández de repente estaba muy interesado en su pluma. Miguel Lascano la miró directamente a ella, no a Blanca, y sonrió. «Señorita Loria Mendoza», dijo, su voz clara en la habitación silenciosa. Su padrino quería que tuviera esto. Deslizó un sobre más pequeño a través de la mesa. Loria lo tomó con dedos temblorosos. Dentro había una llave y una nota manuscrita con la familiar letra de tío Eduardo. «Mi querida Loria, algunas confianzas nunca pueden romperse. La verdad espera en el mirador. Sabrás qué hacer. Con amor y fe, Eduardo». Blanca se inclinó, tratando de leer la nota. «¿Qué es esto? ¿Qué significa?». Pero Loria sabía exactamente lo que significaba. El mirador era la cabaña del tío Eduardo en Valle de Bravo, donde había pasado veranos cuando era adolescente, cuando sus padres viajaban y Blanca estaba en campamentos prestigiosos. Había sido su santuario, el único lugar donde se había sentido verdaderamente vista. Miguel Lascano seguía observándola, su sonrisa gentil. «Hay más, señorita Mendoza. Mucho más». Por primera vez desde que entró en la habitación, Loria sintió una chispa de algo desconocido. Esperanza. Si esta historia ha captado tu interés y estás ansiosa por descubrir lo que espera a Loria en el mirador, no olvides suscribirte a nuestro canal ahora mismo. Activa la campana de notificaciones para ser alertada cuando se publique el capítulo 2. Créeme, no querrás perderte las revelaciones que están por venir. El viaje de la hija olvidada apenas comienza, y las verdades enterradas por la familia Mendoza están a punto de cambiarlo todo.
Capítulo 2. Verdades enterradas. La llave se sentía pesada en la palma de Loria mientras navegaba por los sinuosos caminos de Valle de Bravo la mañana siguiente. Su modesto Volkswagen parecía fuera de lugar entre las lujosas casas de vacaciones que salpicaban la costa, pero cuando giró hacia el familiar sendero de grava que conducía a El Mirador, una sensación de volver a casa la invadió. La cabaña del tío Eduardo no era grandiosa según los estándares de los Mendoza. Una estructura de madera en forma de A, encaramada en un acantilado con vista al lago. Para Loria, siempre había sido mágica. Aquí es donde había aprendido a pintar, donde el tío Eduardo había elogiado por primera vez su notable ojo para el detalle, y le había regalado un juego real de acuarelas en su 13º cumpleaños. Estacionó junto a la terraza desgastada y se sentó un momento, los recuerdos inundándola. La última vez que estuvo aquí fue hace 6 años, antes de que la salud del tío Eduardo comenzara a deteriorarse, antes de que se mudara a Mérida por el clima que podría aliviar su enfisema. La cabaña lucía exactamente igual, intacta por el tiempo o la tendencia, un testimonio de la creencia de Eduardo de que algunas cosas no deberían cambiar. Loria respiró profundamente y se acercó a la puerta, llave en mano. Dentro, el familiar aroma madera y libros viejos la recibió. Motas de polvo bailaban en la luz del sol que entraba por las ventanas. La habitación principal era como recordaba: chimenea de piedra, sillones mullidos, estanterías alineando cada pared. La colección de primeras ediciones y raros libros de arte del tío Eduardo había sido su primera introducción al mundo que eventualmente haría suyo. En el viejo escritorio de roble junto a la ventana yacía un grueso sobre manila con su nombre escrito. El corazón de Lorian latía con fuerza mientras lo abría. Dentro había documentos, docenas de ellos, estados financieros, cartas, fotografías y un sobre sellado marcado «Lee esto primero», con la letra manuscrita del tío Eduardo. Loria se sentó en el gastado sillón de cuero y rompió el sello. «Mi querida Loria, si estás leyendo esto, entonces tanto tus padres como yo hemos dejado este mundo, y ciertas verdades finalmente pueden salir a la luz. Lo que estoy a punto de contarte puede ser difícil de procesar, pero te he visto crecer hasta convertirte en una mujer de notable fuerza e integridad, cualidades que hacen que lo que siga sea aún más importante. Hace 28 años, tu padre tomó una decisión empresarial devastadora. Cegado por la ambición, invirtió fuertemente en una empresa farmacéutica llamada Novakim, a pesar de las advertencias sobre sus prácticas de prueba poco éticas. Cuando estalló el escándalo, la empresa colapsó de la noche a la mañana. Miles de personas perdieron los ahorros de toda su vida, incluidos tus abuelos maternales. Para evitar la ruina financiera y la vergüenza pública, tu padre hizo un pacto fáustico. Aceptó fondos de inversionistas de reputación cuestionable para salvar Empresas Mendoza. El precio fue su alma, y aunque no se dieron cuenta entonces, la futura felicidad de su familia. Durante años, Guillermo y Elena vivieron con miedo a ser descubiertos. Construyeron muros de perfección a su alrededor. Blanca, siendo la mayor y la más parecida a ellos en temperamento, se convirtió en su representante para el éxito. Cada logro una distracción de la podredumbre en la base de su imperio. Tú, mi querida Loria, representabas algo completamente diferente. Tu integridad silenciosa, tu espíritu artístico, tu negativa a ser moldeada a su imagen, estas cualidades los aterrorizaban porque eran recordatorios de todo lo que habían sacrificado por estatus y riqueza. Esto es lo que nunca te dijeron. Te protegieron de la única manera que conocían, manteniéndote alejada de su legado envenenado. Loria hizo una pausa, sus manos temblando. Miró la fotografía en la repisa de la chimenea, el tío Eduardo y su padre como jóvenes, con los brazos alrededor de los hombros del otro, futuros brillantes e inmaculados.
Tomó un respiro para calmarse y continuó leyendo. Hace 10 años, cuando tu padre se dio cuenta de la profundidad de su compromiso ético, comenzó a trabajar en secreto para hacer enmiendas. Con mi ayuda, estableció el Fideicomiso Fénix, un enorme fondo de restitución para las víctimas del escándalo Novaquim. Rastreó meticulosamente a cada inversionista que había perdido dinero y canalizó las ganancias de Empresas Mendoza para restaurar sus pérdidas, con intereses. Esta es la verdadera razón de la elaborada división de bienes en su testamento. Blanca recibe los adornos visibles del legado Mendoza, pero tú, Loria, has sido confiada con algo mucho más importante: la administración del Fideicomiso Fénix. En los documentos adjuntos encontrarás todo lo que necesitas: acceso a cuentas, información de beneficiarios y la lista de 23 familias que aún esperan restitución. También encontrarás la escritura de esta cabaña, que ahora es tuya, junto con un fondo establecido a tu nombre. Modesto según los estándares Mendoza, pero suficiente para asegurar tu futuro mientras decides qué viene después. Tus padres no eran perfectos, Loria. Cometieron terribles errores y les faltó el valor para enfrentarlos abiertamente. Pero a su manera rota, intentaron protegerte de sus pecados mientras aseguraron que su redención vendría a través de la hija cuya integridad siempre admiraron secretamente. Blanca no sabe nada de esto, y contárselo es tu elección. Ella ha heredado riqueza, pero no verdad. Tú has heredado propósito y la oportunidad de terminar de sanar heridas que han supurado durante demasiado tiempo. Siempre me he sentido orgulloso de ser tu padrino. Ahora te dejo con carga y bendición. Úsala sabiamente. Con eterna fe en ti, tío Eduardo. Loria dejó la carta, con las lágrimas corriendo por su rostro. La cabaña de repente se sentía demasiado pequeña para contener las revelaciones, la reformulación de toda su comprensión de su familia. Extendió los documentos sobre el escritorio. El Fideicomiso Fénix era sustancial, casi $40 millones, con Loria figurando como la única fideicomisaria. La escritura de la cabaña venía acompañada de un estado de cuenta bancario que mostraba un fideicomiso personal a su nombre que contenía $3 millones. Entre los papeles había un pequeño diario de cuero, el registro privado de los esfuerzos de redención de su padre. La primera entrada estaba fechada hace 12 años. Eduardo dice que no es demasiado tarde para arreglar esto. No merezco el perdón, pero quizás pueda ganar paz. Elena piensa que es demasiado arriesgado, que podría destruir todo lo que hemos construido. ¿Pero qué hemos construido realmente excepto un monumento a nuestra propia cobardía? Loria me mostró sus nuevas ilustraciones hoy. Tanta honestidad en cada línea. ¿Cuándo mi hija se volvió más valiente que yo? Loria cerró el diario, abrumada. Afuera, las aguas del lago de Valle de Bravo se extendían hacia el horizonte, vastas e inmutables a pesar de los dramas humanos que se desarrollaban en sus orillas. Salió a la terraza, el viento atrapando sus rizos mientras intentaba reconciliar a los padres que había conocido con estas sombras y susurros de redención. Su teléfono vibró insistentemente. Blanca había llamado 7 veces desde ayer. También había 3 mensajes de Miguel Lascano, verificando si había llegado a la cabaña con seguridad y ofreciendo asistencia con cualquier pregunta sobre los documentos. Loria respiró profundamente el aire del lago. Por primera vez en su vida, sintió el peso de la consideración de sus padres, no su ausencia. Habían confiado en ella para su redención, creído en su integridad lo suficiente como para colocar su legado más importante en sus manos. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el lago, lanzando largos dedos dorados a través del agua, Loria tomó una decisión. Completaría lo que su padre había comenzado. No por él, ni siquiera por el nombre Mendoza, sino porque era lo correcto, y porque en algún momento habían reconocido en ella la fuerza para hacer lo que ellos no pudieron. Sacó su teléfono y le envió un mensaje a Miguel Lascano. «Necesitaré tu ayuda con el Fideicomiso Fénix. ¿Podemos reunirnos mañana?» Su respuesta llegó casi inmediatamente. «He recibido instrucciones de ayudarte en todo lo posible. Tu padrino fue muy claro al respecto». Loria sonrió, viendo un águila planear sobre el agua. Mañana traería complicaciones,
confrontaciones con Blanca y el comienzo de un nuevo capítulo que nunca había anticipado. Pero esta noche, en esta cabaña llena de recuerdos y revelaciones, finalmente entendió. Nunca había sido olvidada. Había sido elegida. Capítulo 3. La herencia de la verdad. La casa familiar de los Mendoza, en Las Lomas, se alzaba como una fortaleza de privilegio contra la luz de la mañana. Loria estacionó su Volkswagen junto al Mercedes de Blanca en la entrada circular, preparándose para la conversación por venir. Habían pasado 3 días desde la lectura del testamento y finalmente había reunido el valor y la documentación necesarios para este momento. Miguel Lascano estaba sentado en el asiento del pasajero. Su maletín contenía copias de todo lo de El Mirador. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó en voz baja. Legalmente no tienes ninguna obligación de explicarle nada a ella. Loria observaba a un jardinero recortando los perfectos setos que siempre le habían parecido una barrera entre los Mendoza y el mundo real. Ella merece saber. Pase lo que pase después, ambas necesitamos entender lo que realmente hemos heredado. Blanca abrió la puerta antes de que pudieran tocar el timbre. Su expresión, una tormenta de indignación y curiosidad. Por fin, has estado ignorando mis llamadas durante días. Su mirada se deslizó hacia Miguel, estrechándose con sospecha. ¿Por qué está él aquí? Necesitamos hablar, Blanca, dijo Loria, su voz más firme de lo que se sentía. Sobre mamá y papá, sobre todo. Los 3 se sentaron en el solarium con vista a los jardines. Cada superficie brillaba con la evidencia de los exigentes estándares de Elena Mendoza. Jarrones de cristal, marcos de plata, tapicería impecable, que nunca había conocido el caos de los dedos pegajosos de los niños o las patas embarradas de las mascotas. Blanca se posó en el borde de una silla, energía defensiva irradiando de su postura rígida. ¿Cuál es este gran misterio? ¿Eduardo te dejó sus binoculares para observar aves y equipo de pesca? Su risa era frágil. Todavía no puedo creer que tuviera algo que decir en el testamento de nuestros padres. No lo tuvo, dijo Miguel, abriendo su maletín, pero se aseguró de que la verdad completa saliera a la luz después de su fallecimiento. Loria respiró profundamente. Blanca, ¿qué sabes sobre Novakim? El rostro perfectamente compuesto de su hermana parpadeó con algo. Reconocimiento, luego alarma, rápidamente enmascarada. ¿Ese viejo escándalo? ¿Alguna empresa farmacéutica en la que papá invirtió hace años? ¿Quebró? ¿Qué tiene que ver con algo? Tiene todo que ver con quiénes eran nuestros padres, con quiénes somos nosotras. Loria le entregó a su hermana una copia del diario de su padre. Papá casi perdió todo por Novakim. Tomó decisiones después que lo atormentaron por el resto de su vida. Blanca hojeó el diario, su expresión cambiando de despectiva a atónita, mientras absorbía las confesiones privadas de su padre. Cuando levantó la vista, su rímel se había corrido debajo de un ojo, una pequeña imperfección que la humanizaba, de una manera que Loria no había visto desde que eran niñas. «No entiendo», susurró Blanca. «Si estaban en tantos problemas, ¿cómo mantuvieron todo? ¿Cómo seguimos teniendo todo esto?» Hizo un gesto alrededor de la perfecta habitación. Miguel expuso los documentos que detallaban los acuerdos financieros originales, los inversionistas cuestionables, los compromisos, las décadas de mantener las apariencias mientras vivían con arrepentimiento. Así que, por eso siempre estaban ¿desafiados? ¿Estaban desafiados? ¿Desafiantes? 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 ¿Qué? Preguntó Loria. Asustados, la voz de Blanca era pequeña. Podía sentirlo a veces, incluso cuando todo parecía perfecto,
Había esta corriente subyacente de, no sé, esperar un desastre. Miró a Loria con nuevos ojos. ¿Es por eso que te mantuvieron a distancia? ¿Te estaban protegiendo? Loria asintió lentamente. Según el tío Eduardo, sí, a su manera dañada. ¿Y a mí? ¿Qué estaban haciendo conmigo? Había una vulnerabilidad cruda en la pregunta de Blanca que eliminaba años de competencia. Te estaban moldeando a su imagen, dijo Loria suavemente. La perfecta heredera Mendoza, la historia de éxito que podían presentar al mundo como prueba de que todavía eran dignos. La risa de Blanca era hueca. Suerte la mía. Durante horas revisaron los documentos juntas, el fideicomiso Fénix, los esfuerzos de restitución, la cuidadosa división del legado, riqueza visible para Blanca, obligación moral para Loria. Cuando la tarde se convirtió en noche, Blanca le sirvió a ambas vasos del caro tequila añejo de su padre. Así que tú obtienes una cabaña y un fondo fiduciario, y yo obtengo la mansión familiar y el negocio. Pero tú también te conviertes en la salvadora que termina el proyecto de redención de papá. Bebió un sorbo, su tono más reflexivo que amargo. Eso realmente suena como ellos. Loria estudió el rostro de su hermana. Ya no lo veo como una competencia, Blanca. Ambas recibimos lo que ellos pensaron que podíamos manejar. ¿Y si quiero ayudar? Preguntó Blanca de repente. Con el fideicomiso Fénix. Esas personas lo perdieron todo por culpa de nuestra familia. He pasado toda mi vida construyendo sobre una base que no sabía que estaba podrida. Miguel se aclaró la garganta. Los documentos del fideicomiso dan a Loria total discreción sobre administradores y cofideicomisarios. Ciertamente podría designarte para ayudar si lo deseara. Las hermanas se encontraron a través de la habitación. Realmente se vieron, quizás por primera vez desde la infancia. ¿Por qué querrías ayudar?, preguntó Loria cuidadosamente. Blanca dejó su vaso. Estoy cansada, Loria, cansada de ser perfecta, cansada de estar aterrorizada de que nunca estaré a la altura de lo que esperaban. Su voz se quebró ligeramente. Y porque, cuando leí el diario de papá, me di cuenta de algo que nunca entendí antes. Él te admiraba. Tus elecciones, tu independencia. Mientras tanto, he estado persiguiendo su aprobación durante tanto tiempo que ni siquiera sé quién soy sin ella. Loria sintió que algo cambiaba entre ellas. Décadas de resentimiento y competencia dando paso a la posibilidad de algo nuevo. La primera reunión con los abogados del fideicomiso es la próxima semana. Hay mucho que desenredar. Soy buena desenredando, dijo Blanca, una sombra de sonrisa jugando en sus labios. Empresas Mendoza tiene abogados, recursos, podríamos acelerar los pagos de restitución restantes. Mientras la noche caía sobre Ciudad de México, las hermanas se trasladaron a la cocina, una habitación que Elena Mendoza rara vez había pisado, prefiriendo dejar la cocina al personal. Pidieron tacos, algo nunca permitido en la casa Mendoza, y extendieron los documentos del fideicomiso Fénix. ¿Qué pasa con la cabaña?, preguntó Blanca, limpiándose salsa de la boca en un gesto tan inusualmente casual que Loria tuvo que sonreír. Ahora es mía. Tío Eduardo me la dejó junto con su colección de arte. Blanca admitió. Te queda bien. Siempre lo hizo. Dudó. Y esta casa se siente como un museo ahora. Es tuya, según el testamento. Tal vez la venda, dijo Blanca, sorprendiéndolas a ambas. Empezar de nuevo en algún lugar sin todos estos fantasmas. Mientras trabajaban hasta la noche, con Miguel Lascano ocasionalmente ofreciendo aclaraciones legales, Loria sintió una extraña sensación de paz asentándose sobre ella. La herencia que había recibido no era solo dinero o propiedad o incluso propósito, era verdad. La complicada y desordenada verdad sobre sus padres, sobre el legado familiar, sobre las historias que nos contamos para dar sentido al amor y la decepción.
3 días después, las primeras 5 familias recibieron sus pagos de restitución del fideicomiso Fénix, acompañados de cartas personales de disculpa firmadas por ambas hermanas Mendoza. No era absolución, nada tan simple podría borrar el daño hecho, pero era un comienzo. Loria se mudó permanentemente a El Mirador, convirtiendo el nivel inferior en un estudio de ilustración donde comenzó a trabajar en un nuevo libro infantil sobre 2 hermanas que descubren un mapa del tesoro oculto dejado por sus padres. Blanca no vendió la casa de las Lomas inmediatamente, pero tomó una licencia prolongada de Empresas Mendoza, apareciendo en El Mirador una mañana de otoño con una maleta y una pregunta tentativa sobre quedarse por un tiempo. En las tardes claras, las hermanas se sentaban en la terraza viendo la puesta del sol, pasando entre ellas el diario de su padre y las cartas recientemente descubiertas de su madre, reconstruyendo a las complicadas personas que las habían criado, encontrando compasión por el miedo que las había impulsado y gradualmente construyendo un puente a través del abismo que las había separado durante tanto tiempo. La última entrada en el diario de Guillermo Mendoza, escrita apenas semanas antes del accidente del helicóptero, ahora colgaba enmarcada en el estudio de Loria. Elena finalmente accedió a contarles todo a las chicas después del beneficio Sanderson el próximo mes. Es hora. Las vi juntas en la exposición de la galería para las ilustraciones de Loria. Blanca miraba a su hermana con tanto orgullo cuando pensaba que nadie estaba mirando. Son más fuertes de lo que nosotros jamás fuimos. Juntas podrían realmente sanar lo que rompimos. Eduardo tenía razón todo el tiempo. La verdad no destruye todo. A veces es lo único que puede salvar lo que importa. Nunca llegaron a tener esa conversación con sus padres, pero de alguna manera, a través de la cuidadosa planificación de tío Eduardo y el tardío valor de su padre, la verdad había encontrado su camino hacia ellas de todos modos. Y eso, Loria se dio cuenta, era quizás la herencia más valiosa de todas. Si has seguido el viaje de Loria y Blanca hasta su conclusión, has visto cómo la verdad puede sanar incluso las heridas familiares más profundas. Su historia nos recuerda que la verdadera herencia no se trata solo de dinero o propiedad, se trata de los legados que elegimos llevar adelante y los que dejamos atrás. Si esta historia resonó contigo, por favor suscríbete a nuestro canal ahora y comparte tus pensamientos en los comentarios. Tus propias historias familiares y reflexiones son bienvenidas en nuestra comunidad de narradores. Y mantente atento a nuestra próxima serie, donde exploraremos otra poderosa historia de secretos familiares y redención inesperada. Hasta entonces, recuerda que a veces las verdades que más tememos son exactamente las que necesitamos abrazar.